A continuación vamos a hablar del método de Euler en ecuaciones diferenciales. El método de Euler es un procedimiento de integración numérica para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un valor inicial dado. Considere el problema de calcular la pendiente de una curva desconocida que comienza en un punto dado y satisface una cierta ecuación diferencial dada. Se puede pensar en la ecuación diferencial como una fórmula que nos permite calcular la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto de la curva, siempre que el punto se conozca. Análisis de error para método de Euler. La solución de las ecuaciones diferenciales por medio del método numéricos involucra varios tipos de errores. Error método. Error de truncamiento local y global. Este se debe a que, como la aproximación de una curva mediante una línea recta no es exacta, se comete un error propio del método. En este caso el error es de primer orden, menos 0h elevado a la 1. Local es la diferencia que se produce entre el valor real de la función y el aproximado mediante la recta tangente, en lugar de moverse por la curva, suponiendo que el punto desde el que partimos, donde se cruza la curva real y la recta que la aproxima, no tiene error alguno. Propagado. Acumulación de errores por las aproximaciones producidas durante los pasos previos acumuladas. Es decir, ya no se supone que el punto del cual partimos, donde se cruza la curva real y la recta que la aproxima, no tenía errores, sino que asumimos que dicho error existe y que se propaga de pasos en pasos. Dicha propagación es, el peor de los casos, lineal. La suma de los dos es el error global. Redondeo, truncamiento. Resultado del número límite de cifras significativas que puede retener una computadora, ya que el número de dígitos utilizados para hacer los cálculos es finito y los números representados pueden que lo sean, es decir, números con infinita cantidad de dígitos. Al limitar los números con infinita cantidad de dígitos mediante truncamiento o redondeo a números con finita cantidad de dígitos, estamos cometiendo un error extra. El método de Euler modificado trata de evitar este problema, utilizando un valor promedio de la derivada tomando en los dos extremos del intervalo, en lugar de la derivada tomada en un solo extremo. El método de Euler modificado consta de dos pasos básicos. 1. Se parte de x0, y0, y se utiliza el método de Euler a fin de calcular el valor de y correspondiente a x1. Este valor de y se denotará aquí como y1 derivada, ya que solo es un valor transitorio para y1 derivada. Esta parte del proceso se conoce como paso predictor. Segundo, el segundo paso se llama corrector, pues trata de corregir la predicción, es el nuevo punto obtenido x1, y1. Se evalúa la derivada x1, y1, utilizando la ecuación diferencial ordinaria para PB1 que se esté resolviendo. Se obtiene la medida aritmética de esta derivada y la derivada del punto inicial x0 derivada y0. Fundamento del método. El objetivo es desarrollar un algoritmo numérico para resolver constancias del método. Es consistente, ya que cuando el tema no de la discriminación tiende a cero, el error local de truncamiento también tiende a cero. Convergencia del método. Vamos a analizar el error global del truncamiento o error discriminatorio. Esto es la diferencia entre la solución analítica y la solución aproximada que proporciona el algoritmo de Euler. Estabilidad del método. El método de diferencias centradas es estable, la demostración es análoga y la realizada
para el método de Euler y se propone como ejercicio. Muchísimas gracias por su atención.